Hoy tenemos la columna del doctor Raúl Muriete. Él es doctor en educación y profesor de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Raúl, buen día. Buenos días, ¿cómo están, chicos? Qué, Sí, más temprano. qué alegría escucharte, Raúl, ¿cómo Bueno, estás? bien, Belén, muchas gracias, buen día. Me reía porque el dicho popular dice que el que madruga Dios lo ayuda, y otro dicho popular dice no por mucho madrugar se amanece más temprano, así que bueno, nada, los dichos populares están en contradicción. ¿Y con cuál te quedas hoy? Con el No, el segundo, que me madruga parece. Dios lo ayuda. Hoy me sirve este. Está bien. Así que bueno, Raúl, vamos a hablar un poco del contexto, ¿no? De lo que está sucediendo. El ministro de Educación de la Nación en los últimos días salió a hablar acerca de la posibilidad de volver a las clases presenciales en algunos lugares del país donde la circulación del virus se vio atemperada o ya no existe. Y empezó a surgir la pregunta esta, ¿no? De cómo va a convivir después de que termine todo esto. La educación tradicional, lo presencial, ¿no? Con esta virtualidad forzada en la cual nos vimos involucrados. Sí, la verdad que es todo un desafío, ¿no? Quizás habría que preguntarse, entre otras tantas preguntas, es ¿volver para qué? ¿No? Me parece que es interesante. ¿Es necesario volver a la escuela? Estoy convencidísimo, porque lo que necesitamos es volver a un lugar de lo común. Digamos, lo común solo se envuelve en un espacio colectivo público, digamos, ¿no? Y lo que hemos tenido hasta ahora es una especie de, no en términos económicos, pero sí en términos, diríamos, pedagógicos o de relaciones o de vínculos, se ha privatizado el sistema educativo. Uh-huh. Y lo cual hace de eso una relación complicada, porque si bien nos encontramos en espacios virtuales, como son las plataformas donde los alumnos se ven con los profesores, el asunto se ha vuelto, digamos, un lugar donde no existe lo común, sino que está mediado por una tecnología que de alguna manera no fue pensada para lo común, y si fue pensada para lo común, no fue pensada para el ámbito estrictamente educativo. Y si fue pensada para el ámbito educativo, tiene lógicas empresariales, ¿no? Como lógica del control, el cara a cara, etcétera, el trabajo domiciliario. Y la verdad que ahí necesitamos volver a la escuela, porque si no existe, o sea, lo común existe porque existe lo público. Si no, tendríamos pura privatización de lo público. Entonces, ahí me parece que hace falta una vuelta a la escuela. Entonces, el tema es volver cómo y para qué volver. El para qué sería este, y Claro. el cómo sí que es más complicado, porque se juntan muchos asuntos, ¿no? Digo, algunas preguntas. Vamos a volver usando la mediación tecnológica que hicimos hasta ahora, porque lo que hay que ser claro ahora es que mucha gente dice esto sirve para aclarar, ¿no? La gente señala que estamos en educación a distancia. Y en realidad no estamos en un sistema de educación a distancia. Claro. Estamos en un sistema de emergencia sanitaria mediadas por tecnologías, dicen algunos, o un sistema de emergencia sanitaria mediado por educación remota. Y otros dicen aulas y clases en contexto de virtualidad no planificada. Porque la verdad que la virtualidad o la educación a distancia es todo un sistema que funciona y existe en Argentina. De hecho, Gonzalo sabe muy bien, vos estás de docente en ciencia política, Gonzalo, ¿no? En nuestra carrera. Estuve ahí, Ah, sí, y sí, es cierto, la educación a es distancia. completamente a distancia esa carrera, es un Exactamente. Claro. ejemplo a nivel país, digamos, Sí, una de las pocas carreras a distancia que tiene la educación superior en Argentina, es completamente a distancia. Gente estudia de todos los lugares de Latinoamérica. Claro. Y eso sí es completamente, porque ahí hay un pacto de la mediación a distancia, de la virtualidad, donde sí se acuerda el trabajo virtual, donde sí se acuerda la evaluación virtual, todo eso está funcionando. Pero aquí no, aquí hubo que salir. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer, quizás una cuestión que habrá que construir, yo estoy trabajando, digamos, con unos amigos, unos colegas, elaborando un trabajo sobre este tema, es un poco la educación post pandemia, ¿no? Tiene muchos ribetes. Como decía, uno es la situación pedagógica. ¿Cómo vamos a seguir fortaleciendo el vínculo en una relación que probó que tiene algunas cosas que son valiosas en lo que sería la enseñanza técnico-pedagógica remota, digamos, ¿no? Ahí aparece otra cuestión fundamental que es la familia. Hasta que la escuela no entró en este sistema, se decía que la familia había roto, o se había roto el pacto entre la escuela y la familia, o se estaba rompiendo.
porque se había perdido la costumbre de dialogar con la familia y la familia de no colaborar con la escuela. Esto es lo que había empezado a pasar, ¿no? Y esto hizo que las familias tengan que involucrarse mucho más. De hecho, en muchos lugares, muchos papás tuvieron que retomar algunas cuestiones que quizás les habían quedado lejanas en el tiempo, ¿no? Para poder ayudar a sus hijos. Y hubo muchos otros que también con los recursos que tenían no pudieron asistirlos por falta de tiempo, por falta de acompañamiento desde el conocimiento, estrictamente. Exactamente. Sí. Sí, dale. Una pregunta, adelante. Raúl. Desde el punto de vista de los chicos, de los alumnos, ¿no? Que también son un poco los protagonistas de esta historia, ¿se aprende más rápido en forma colectiva en un aula o se aprende más rápido solo en la casa con los padres, ¿no? ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? Claro, es una linda pregunta esa, muy importante, porque habría que ver la situación y el contexto. Yo siempre digo que hay que tener presente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje las cuestiones que tienen que ver con las ciertas lógicas de la desigualdad para buscar lógicas de justicia, ¿no? No hay que salir a buscar la desigualdad, sino fortalecer la equidad, digamos, ¿no? Porque es cierto que hay alumnos que los padres los pueden ayudar por diversas situaciones de tiempo, formación, intereses, mejores condiciones socioeconómicas, y otros papás que no. Entonces ahí estamos con un problema de injusticia, más que de desigualdad, de injusticia social. Yo lo que creo en general, digo, hice esta salvedad para hablar en general. Nosotros tenemos que buscar la felicidad en los chicos, que sería la máxima potencialidad, ¿no? Que en los derechos del niño expresan esta idea de que tenemos que buscar la escuela y el conocimiento, la máxima potencialidad de cada alumno, hasta el máximo nivel posible, siempre teniendo en cuenta que el objetivo es la felicidad del joven, hacerlo feliz. Y todo lo que eso implica. Y los papás en este último tiempo han pensado que la escuela no es un lugar de la felicidad, sino de la capacitación. Claro. Le han economizado el lugar de la escuela. Es como una responsabilidad, es como ese papá que le dice al chico que si corta el césped le va a dar plata, cuando eso es un trabajo familiar no rentado. Y ahí el capitalismo entra marcando la diferencia entre trabajo asalariado o no trabajo asalariado, y el beneficio individual. Entonces el pibe corta el césped y te está esperando sentado para que luego cuando vos llegás le pagues lo que hizo. Ahí se rompe toda una estructura que tiene que ver con el bienestar, la felicidad, el vínculo, que se mediatiza por lo económico. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Me parece a mí, algo muy sencillo. El padre que se fastidia, que no se quiere involucrar con el aprendizaje de su hijo, no le está dando lugar a ese espacio de lo común, ahí aparece lo común familiar, no está buscando la felicidad, sino que está buscando una formación que lo distancia al hijo de él mismo en un saber técnico que, según él, entre comillas lo digo, tiene claro que eso le va a servir para el futuro. Claro. Entonces se rompe un vínculo de aprender juntos. Entonces es cierto que muchos padres están imposibilitados, muchos padres quieren ayudar a sus hijos, muchos padres ponen mucho amor para hacer eso, y muchos padres no quieren hacer la tarea con sus hijos. De hecho, hay muchos padres que buscan la máxima hora de trabajo de sus hijos afuera, digamos, doble colegio, doble turno, luego taekwondo, luego inglés, lo que sea, ¿no? Deporte, sí. Exactamente. Ahí hay un problema grave. Yo no creo que esos padres hayan cambiado mucho ahora en el espacio familiar, los que tenían sus hijos con muchas tareas afuera. Porque no han disfrutado nunca de la tarea con el pibe, no han disfrutado nunca de ese espacio de aprendizaje. Sé que hago un poco de psicología barata con esto, pero bueno, estoy hablando desde lo pedagógico y el valor de esa etapa del aprendizaje del niño, que es fundamental, digamos, Claro. ¿no? Sí, que El mal humor se construye socialmente también. Un chico malhumorado, un chico maltratado, etcétera, arrastra un montón de situaciones en la vida luego, ¿no? Son etapas fundamentales de la vida de un niño. Claro. Y la mediación tecnológica no sé si fue completamente buena, digamos, ¿no? Porque justamente el espacio del aula, con todos los problemas que tiene el aula, ¿no? El aula se ha quedado antigua porque el aula es una tecnología, es un invento del siglo XVI, como puede ser la virtualidad. Claro. Fue inventado en el siglo XVI, todos juntos en un lugar aprendiendo. Eso fue un invento de los jesuitas. Bueno, no sé si se ha roto, si ya no lo podemos usar más. Lo que sí sé que por lo menos era un lugar donde el pibe pasaba un tiempo con otro, disfrutaba de compartir, reírse en el aula, etcétera, ¿no? Es el lugar
que implica, digamos, la relación con otro, también es un objetivo importante de la escuela. Hoy se perdió. Exactamente, porque si no solo se recalca la importancia o el objeto de la escuela en el aprendizaje de un saber técnico, pero no en lo que hay alrededor de las relaciones sociales, de la interacción con otros, de también aprender a tolerar pensamientos distintos, ¿no? Es como que todo eso se va en la virtualidad como la estamos viviendo hoy, se va circunscribiendo a lo individual, a lo que yo pienso, a lo que puedo ver en una red social, pero inclusive el debate en estos términos está un poco cohibido por esta posibilidad, ¿no?, de las clases virtuales de cortar el micrófono, ¿no?, de apagar el micrófono, de dar turnos para hablar, inclusive hasta esa cuestión más de construcción de conocimiento a través de la discusión con otro, también eso se coartó con este sistema. Sí, por eso digo la ventaja y la desventaja, porque se sabe bien, tengo alguna información y los medios también lo comentan, que las escuelas privadas siguen evaluando, porque los padres siguen exigiendo continuidad pedagógica y sigue habiendo exigencias sobre los aprendizajes. O sea que en este sentido, muchas escuelas privadas están aventajadas, no han hecho completamente caso a lo que plantea el ministro de una evaluación sumativa y no formativa, y están capacitando, porque los padres tienen las condiciones de poner una computadora, de colaborar con ellos. O sea que la brecha de la desigualdad entre las escuelas privadas y públicas se ha abierto aún más, con más potencia, digamos, ¿no? Y uno tiene que ser consciente de que las escuelas públicas fueron puestas allí para poner una igualdad donde había una desigualdad. Claro. Porque si había educación privada y solo la pueden ir los que pueden pagar, ahí hay una desigualdad. Entonces vino el Estado hace más de 100 años y puso la educación pública, claro, para poner igualdad donde había desigualdad. Si ahora llevamos todo al plano, nuevamente, de que las escuelas privadas siguen trabajando, bueno, obviamente con los problemas que eso genera a los pibes en la casa, ¿no? Dándole cualquier cantidad de tarea, exigencias, etcétera, se vuelve a plantear la brecha de la desigualdad educativa, que me parece que es una violación de montones de derechos de todos los niños, ¿no? Bien, Vamos con hay muchas cosas que tiene que resolver el sistema educativo, y es un problema grave. Una pregunta más, perdón, que te corte. Hablando de brechas, ¿no? Hablabas entre el sistema público y privado, y yo te hablo también de la brecha sociocultural entre el padre y el hijo, ¿no? Viste que hay hijos que han salido brillantes y que tienen un nivel, aprenden mucho más rápido y tienen mayor conocimiento que el padre, ¿no? Y hoy el padre, que por ahí no tiene tanto recurso académico, tiene que estar en la casa y darle clases a este chico, ¿no? ¿Cómo es esta brecha? Porque me imagino que se debe ver más en una escuela pública que en la privada, que por ahí el nivel sociocultural del padre tiene que ver con el nivel sociocultural del hijo. ¿Cómo está esa? ¿Cómo viven eso? ¿O cómo afecta esta brecha educativa que estás planteando? Claro, bueno, es todo un problema. Ahí hay una cuestión también de género, ¿no? Porque la que se hace mayormente cargo de esta tarea es la madre en la casa. A la madre o a la mujer en general se le han duplicado o triplicado las tareas laborales y domiciliarias. Y en general, excepto excepciones, por los que demuestran algunos estudios, la que trabaja en el plano educativo con los chicos es la madre, o aquella que cumple un rol bastante vinculado al papel de madre, o materno, o maternal, y en la que trabaja y trata de sostener ese espacio formativo. En muchos casos hay, excepto que sean madres profesionales, muchas mamás también son amas de casa. Claro. Y entonces a mí me parece que eso tiene un lado positivo que habría que destacar, digamos. Cuando vos encontrás una madre que es ama de casa, pero que tiene interés por conocer, hoy Internet la ayuda a explorar universos del conocimiento. Si puede buscar información, es más abierta al trabajo. Un padre, en general, digo, que tiene un trabajo muy técnico, va a tratar de dar respuestas desde ese lugar o se va a anular para respuestas que puedan complementar ese saber con el alumno, ¿no? Y entonces me parece que ahí el papel de las mujeres ha sido, como siempre, sobrecargado, pero en algún caso felizmente desarrollado, porque me da la impresión de que el pibe tiene mayores posibilidades si labura, si trabaja y si colabora con esa madre que está ahí dándole una mano o sosteniéndole un café con leche para que el chico estudie cruzada de brazo con una sonrisa en la cara. Siempre tiene que generarse un buen marco de contención, así sea la madre que no tiene formación o la mamá súper universitaria. Digo, el rol que se cumple de asistencia, de ayuda, muy pocas veces los hacen los hombres, generalmente los hacen las madres.
Y eso es, para mí es algo que hay que destacar y valorar, ¿no? Volver a darle un sentido y un reconocimiento a esa acción. Raúl, No porque esté feminizada la enseñanza, sino porque digo que es el rol que a veces les adjudicamos a ellas. Todos deberíamos trabajar en la educación de nuestros hijos. sí, por supuesto, ¿no? Teniendo en cuenta también que es una profesión la docencia en donde predomina por ahí en los niveles en los niveles primarios, en los niveles iniciales, la figura de la mujer, ¿no? Como la docente. Claro. Consulta, Raúl, bueno, hablando un poco de la educación post pandemia y también teniendo en cuenta que ya se venía hablando de que es un sistema arcaico el que tenemos, ¿no? El sistema educativo así como está planteado, algo que queremos de alguna manera captar la atención del chico, tratar de llegarle desde otro lado con herramientas de hace 20, 30, 40 años atrás. Y hoy nos encontramos ante esta situación, ¿no? Porque bueno, si bien es necesario volver a un espacio a lo común, a algo como es el aula, replantear la posibilidad de ver cómo se puede plantar el sistema educativo a partir de la post-pandemia, ¿no? Digo, ver cómo se puede encontrar un método que habilite a la virtualidad como una herramienta más para complementar la educación desde el punto en que la conocemos. Porque vos hablás que estabas trabajando justamente con un grupo de colegas y no sé si han planteado esta posibilidad o en algún momento se hablaba hasta también menos días de asistencia a clases y mayor acompañamiento desde lo virtual. No sé, qué sé yo, se me ocurren mil cosas, pero por ahí, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, gracias Luis. Sí, hay una cantidad enorme de temas. Ahí es una pregunta que no se podría responder enseguida. No, Es compleja. Bien. Es compleja. Lo que sí, algunos apuntes de agenda, podríamos decir, ¿no? Apuntes de agenda. El primero sería que ya no podemos volver al aula. Bien, ahí tenemos un pequeño corte en la comunicación. Vamos a hacer lo siguiente, tiramos tanda, volvemos ya para la segunda hora y nos identificamos. Estamos en el mejor de los días por FM Cielo 88.7. Y te cuento también que nuestras redes sociales son El Mejor de los Días en Instagram, El Mejor de los Días en Facebook, El Mejor_Días en Twitter. Lo tenemos ahí, lo recuperamos bien. Así ya cerramos un poco la idea. Estaba muy buena la pregunta, Muy buena. Sí, volvimos. Quedamos sí, intrigados, volvimos. Raúl, nos dejaste ahí. Sí. No, digo, apuntes de agenda, que lo podemos seguir desarrollando, chicos, no hay problema. No, a partir de lo que decía Luis, que es una pregunta, la verdad que es la gran pregunta. Entonces, un apunte de agenda sería que ya no podemos volver sin la tecnología, sin esta mediación tecnológica, digamos, ¿no? Uh-huh. Hemos demostrado una capacidad de adaptación que habrá que volverla igualitaria y accesible a todos cuando volvamos. Eso va a tener que ser un punto fundamental. Ustedes me dirán cómo, bueno, no sé, habrá que dar más computadoras a los chicos, habrá que mejorar los accesos a Internet, habrá que poner señales remotas que cubran un barrio y sean gratuitas, habrá que generar un sitio tipo estos sitios oficiales tipo Zoom y qué sé yo, que de sea este del tema Estado. creo que habría que hablar y mucho y hasta generar un debate, ¿no? Creo que hay que Totalmente. Hay que poner en valor también cada herramienta tecnológica porque hoy, fíjate, preferís comprarte un celular que sale 60.000, 80.000 pesos a pesar de tus escasos recursos y no tener una pequeña notebook, una PC que te permita realmente, porque no entendemos y no comprendemos el alcance que tiene el mismo. Totalmente. Raúl, por cuestiones de tiempo nos tenemos que despedir, claro, pero creo claro. que este tema lo vamos a seguir desarrollando en programas futuros porque creo que es un tema que se va a instalar de una forma muy fuerte en los próximos meses. Así que bueno, Raúl, chicos. te agradecemos la pero comunicación. Perdón, chicos, ahí los perdí un poquito. Sí, bueno, Raúl, te agradecemos la comunicación y vamos a seguir sí. desarrollando este tema en los próximos programas. ¿Cómo no, chicos? Les mando un abrazo. Abrazo grande, Raúl. Hasta luego. Bueno, hablamos con Raúl Muriete, él es doctor en Ciencias de la Educación y profesor de la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.